¿Piensas que los litigios relacionados con daños son una cuestión exclusiva del derecho actual? Muy por el contrario, las fuentes del derecho romano reportan ya una práctica intensa. Soy José Luis Díez Schwarter, socio fundador de Díez Schwarter Abogados y profesor titular en el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Les damos la bienvenida al último episodio de la primera temporada de nuestro podcast Nexo Causal. En este analizaremos algunos interesantes casos prácticos que se presentaron en el derecho romano. ¿Por qué dedicar un capítulo a esto? Porque esta primera temporada se centró justamente en el derecho de daño, y en este contexto es importante ahondar en sus raíces más profundas, exponiendo casos en que se empezaron a sentar las bases de los elementos centrales de la responsabilidad civil, como lo son la culpa, el daño, el deber de evitar o mitigar el daño. Desde ya a la responsabilidad extracontractual se la denomina también hoy responsabilidad aquiliana, con lo cual se evoca la lex Aquilia de los romanos. Nos valdremos para ello de su descripción en los textos clásicos que llegan hasta nuestros días, como son el Corpus Iuris Civilis y las instituciones de Gallo. El primero de ellos es una trascendental compilación de las diversas fuentes del derecho romano realizada por orden del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. De ella nos será especialmente útil el Digesto, recopilación de más de 9.000 fragmentos de obras doctrinarias, principalmente de la época clásica. También nos servirán las instituciones de Gallo, del siglo II después de Cristo, las cuales, buscando ser un texto introductorio al estudio del derecho para quienes comenzaban a adentrarse en esta disciplina, pasará a la historia de la familia romano-germánica por su particular sistemática y método expositivo, dividiendo el derecho en personas, cosas y acciones. Ahora bien, para la regulación de los daños hay que mencionar especialmente la lex Aquilia, un plebiscito cuya fecha de aprobación se discute se habría verificado entre el siglo III y II a.C., y que, sustituyendo leyes precedentes, atribuyó al titular de bienes económicos el derecho a obtener el pago de una pena en dinero de parte de quien hubiese destruido o deteriorado tales bienes con injuria, como señalaba la ley. Esta lex estaba compuesta de 3 capítulos. Las fuentes referidas contienen noticias y versiones que se estima corresponderían al menos a la sustancia del texto original. El capítulo primero se refería a la muerte de un esclavo o esclavos ajenos, de animales cuadrúpedos que forman rebaño. Y el capítulo segundo, bastante desconocido en sus detalles, contemplaba probablemente una hipótesis de tutela del crédito. Y en el capítulo tercero, que constituía la cláusula general, se tutelaba el daño que se haya ocasionado a las demás cosas, excepto el esclavo y las reses que hayan sido muertos, que estaban reguladas en el capítulo primero, por medio de una de las acciones materiales ahí detalladas. De este modo, cabe precisar que las lesiones a la integridad física u honra de las personas libres no estaban contenidas en esta ley. Ellas podían configurar un delito privado distinto, el delito de injuria, cuya regulación emanaba de la ley de las 12 tablas del 450 a.C., extendida luego por el trabajo de los pretores. Para analizar algunos casos relevantes de esta época y su proyección al derecho actual, tenemos una gran invitada, mi amiga y colega Lilian San Martín Neira, destacada profesora de la Universidad del Desarrollo y quien ejerce además como árbitro en el CAM en Santiago. Con ella compartimos una formación semejante, aunque en épocas distintas, pues ella es claramente más joven. Abogados ambos de la Universidad de Concepción, que luego seguimos estudios de magíster y doctorado en la Universidad de Roma Tor Vergata, en programas dirigidos por el profesor Sandro Schipani, en donde nos correspondió estudiar derecho privado siguiendo un método histórico comparativo. Ambos trabajamos temas de derecho de daño en nuestras respectivas tesis doctorales, incluyendo su evolución histórica desde el derecho romano a la actualidad. Y dentro de los casos que nos tocó analizar del derecho romano, hemos seleccionado 4 que nos han parecido especialmente interesantes por su novedad y trascendencia para ser expuestos en este capítulo. Además, y para facilitar la comprensión de su dinámica, proyectaremos ilustraciones que fueron realizadas luego de leer las fuentes por la joven artista de Concepción Trinidad González Jiménez, quien hoy estudia arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esperamos que disfruten este episodio especial, que deja en evidencia lo mucho que hay que aprender de las experiencias del pasado, entre las cuales destaca, por cierto, la época del derecho romano. Ahora vamos a recibir a Lilian, quien nos visita hoy en nuestra oficina.
Muchas gracias, Lilian, por acompañarnos en este nuevo capítulo de Nexo Causal. Bueno, José Luis, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un agrado y un honor participar de este podcast que ha sido tan exitoso y además tan interesante. Y siempre, por cierto, volver a Concepción es todavía un doble placer. Así que mucho gusto por estar aquí. Lilian, veamos un primer caso que tú has seleccionado y cuéntanos cuál es y por qué lo trajiste a colación. A ver, el primer caso que yo seleccioné es el de un jurista no tan conocido como lo suelen ser los juristas romanos digamos, en nuestro medio, que es Alfeno Varo. Alfeno Varo es un jurista del siglo I antes de Cristo, ¿cierto? Haciendo honor a que este podcast trata de personajes pioneros. Alfeno Varo fue un pionero en esto y trata particularmente de una hipótesis de lo que hoy día llamaríamos el deber de mitigación del daño o deber de mitigar o evitar el daño. ¿De qué se trata el caso? Esto es importante, los juristas romanos no nos dicen teoría general, sino que derechamente entran a analizar el caso concreto. Y este caso se trataba de un esclavo que fue herido por un tercero. El esclavo llega donde el dueño y al cabo de unos días muere. El dueño se pregunta, y le pregunta al jurista, Alfeno, si es que él tiene derecho a demandar por la muerte del esclavo o solamente por las heridas. Como dijo antes José Luis, tenemos entonces esta idea de que la ley Aquilia tenía distintos capítulos y cada uno de ellos daba lugar a una distinta fórmula. La muerte daba lugar a la fórmula correspondiente a la acción del capítulo primero y las heridas en el capítulo tercero. Entonces, el dueño del esclavo entonces legítimamente se preguntaba, en este caso, por cuál de las dos alternativas tenía que irse. Y entonces aquí viene la maestría de Alfeno, porque Alfeno le contesta, si esto no hubiese sucedido por ignorancia del médico o por negligencia del dueño, debidamente se reclama por la acción de injuria respecto de la muerte. Es decir, en pocas palabras, y en lo que a mí me importa en este caso, el jurista dice, mire, si el esclavo se murió a causa de las heridas, no importa que esto haya sido no inmediatamente, sino después, vamos a considerar que el autor de la muerte fue el que lo hirió y por lo tanto le vamos a aplicar el capítulo primero. Pero si el esclavo no murió por las heridas, sino por otra causa, que puede ser o la negligencia del médico o, y aquí viene lo más importante para nosotros, la falta de cuidados, es decir, el jurista hipotiza la idea de que el dueño del esclavo en verdad no lo haya cuidado como debía ser. Y en ese caso el jurista dice, mire, si usted no cuidó a su esclavo, usted es el causante de la muerte. Y por lo tanto, la única acción que va a poder ejercer ya no es la acción de la muerte, sino la acción de las heridas. Es decir, el tercero va a ser responsable por haber herido, pero no por haber muerto. Y esto nos pone derechamente en el caso del daño evitable, porque nos dice, usted no va a poder exigir como resarcimiento el mayor daño, sino aquel inevitable. El evitable lo va a tener que soportar usted mismo. Lo interesante es que esta solución que Alfeno propone en el siglo I antes de Cristo es luego sostenida también por Paulo en el siglo III después de Cristo. En este caso, Paulo ya ni siquiera lo plantea de forma elíptica como Alfeno, sino que lo dice derechamente. Dice, si un esclavo hubiere sido herido, no mortalmente, pero hubiere perecido por negligencia, habrá acción por haber sido herido, no por haber sido muerto. Entonces, en este primer caso lo que vemos es claramente un caso de lo que hoy día llamaríamos deber de evitar o mitigar el daño, en que la víctima que es víctima, valga la redundancia, de un hecho ilícito, tiene la necesidad de comportarse diligentemente en la gestión de estas circunstancias, de modo que si no lo hace, en definitiva se la va a considerar
causante de aquel daño que habría podido evitar. Qué interesante, Lilian, un tema que hoy día nos parece tan moderno y actual como es el deber de evitar o mitigar el daño en este caso, ya estaba inspirando esta solución hace 20 siglos atrás en el derecho romano. Un descubrimiento, digámoslo, que hizo Lilian cuando desarrolló su tesis doctoral, donde hizo exégesis de fuentes romanas, aparte de llegar al derecho moderno, la cual efectuó bajo la guía del profesor Sandro Schipani, con quien debatió el alcance de este caso y de esta regla. Insistamos aquí que si el propietario del esclavo estaba demandando esto, no nos perdamos, estaba demandando un daño de orden material. Él había perdido un bien de su patrimonio, no estaba demandando un daño moral. El segundo caso es el conocido caso del barbero. Digámoslo en simple, había un barbero que probablemente estimó que era algo atractivo instalar su silla de su barbería al borde de un juego de pelota que tenían los romanos. Entiendo que hay autores que piensan que era una especie como de hockey, se pegaba con un palo, una pelota muy dura y que tomaba velocidades bastante grandes. Lo que ocurrió es que cuando estaban afeitando aquí a un esclavo y cuando la navaja iba en el cuello, viene un jugador, tira la pelota sale del campo de juego y le pega la navaja iba en el cuello y con tal violencia que en definitiva corta al esclavo y ahí se presenta un problema jurídico, porque el propietario quiere que respondan, pero el punto es de quién es la culpa. ¿Qué nos puede decir Lilian sobre este caso? Bueno, como bien dice José Luis, aquí tenemos un gran problema de culpa, ¿no? Es decir, hay una culpa que se advierte compartida en este caso, es decir, el barbero que por un lado, por la razón que sea, pone su barbería allí en un lugar peligroso, pero también el esclavo que acepta esta situación. Y aquí entonces este pasaje del digesto es interesante porque ha sido interpretado en dos sentidos. En un sentido, decir que, mire, aquí hay una culpa del esclavo que absorbe la culpa del barbero y por lo tanto, entonces, habiendo culpa de la víctima, no corresponde la indemnización de perjuicios por parte del esclavo. Esta es una lectura clásica, pero también una lectura moderna que es, a mi juicio, la más adecuada a la luz de los pasajes que veíamos antes, que es una suerte de aplicación de lo que hoy en día se llama la asunción de riesgos, el volente non fit injuria. ¿Por qué la asunción de riesgos? Porque en el fondo el barbero pone su barbería allí y la libertad del esclavo, la libertad en este sentido, digamos, le hace elegir y decidir afeitarse en ese lugar expuesto, ¿cierto?, a un peligro. Entonces él acepta asumir este riesgo y esa asunción de riesgo finalmente haría que el daño que sufra no se considere un damnum injuriadatum, es decir, un daño inferto con injuria, sino simplemente de un daño que queda irrelevante a los efectos jurídicos. De hecho, los romanos dicen que no se considera que sufre daño quien por su culpa sufre daño. Ese es otro pasaje muy famoso del digesto que se relaciona con este y que en el fondo nos está diciendo algo que también hoy en día es muy moderno, ¿cierto? ¿Bajo qué circunstancias aquellos que ejercen actividades riesgosas aceptan los riesgos a los que se están sometiendo? Hace súper poco hubo un caso muy triste, ¿cierto?, de una persona que saltó en Benji y finalmente falleció. Entonces ahí esa sería una aplicación moderna de esto que Mela explicaba en el siglo I antes de Cristo y que fue reiterado por Ulpiano en el siglo III después de Cristo. Muy interesante el caso. Aquí veíamos entonces para algunos, para Próculo, la culpa es del barbero por haber instalado su silla ahí y ponerse a atender en ese lugar. Para otros que están reportados aquí, no se podía reclamar, no se podía quejarse de sí mismo, dice la fuente romana. ¿Por qué habría estado en esta hipótesis que nos señala
Lidia. Ahora veremos un tercer caso. Para ello citaremos textualmente la fuente. Dice el digesto citando a Paulo: si un podador, al desprender una rama de un árbol, o el que trabaja sobre un andamio, mató a un hombre que pasaba, es responsable si aquella cayese en sitio público y él no dio voces para que pudiera evitarse su peligro. Pero también dijo Mucio que si esto mismo hubiese sucedido en lugar privado, puede reclamarse por la culpa, y que hay culpa porque habiéndose podido avisar por persona diligente no se avisó, o si se avisó cuando no podía evitarse el peligro. Por cuya razón no hay mucha diferencia entre que se pasara por lugar público o por privado, puesto que muchas veces se pasa por la generalidad por lugares privados. Mas, si no hubiere camino alguno, debe responder tan solo del dolo, para que no eche nada sobre aquel que viere que pasaba, porque no se le ha de exigir culpa cuando no hubiere podido adivinar si por aquel lugar habría de transitar alguno. ¿Qué te parece este caso en la evolución del sistema romano de los daños, Lidia? A ver, este pasaje en verdad es clave en la evolución del sistema continental de daños, porque aquí encontramos nosotros el concepto de culpa con sus dos elementos. Por un lado, la previsibilidad y por otro lado, la evitabilidad. Es decir, cuando el sujeto que está podando un árbol en un terreno propio sobre el cual hay un camino público, puede prever, es decir, anticipar, representarse la posibilidad de que alguien pase por allí y por lo tanto debe dar aviso de esto. ¿Y debe darlo aviso cuándo? Debe darlo aviso con suficiente antelación para evitar, digamos, que la rama caiga sobre el transeúnte. Entonces ahí están los dos elementos, es decir, por un lado la previsibilidad y por otro lado la evitabilidad, es decir, si no era posible evitar el daño, tampoco va a haber cierta culpa porque no se reuniría este segundo elemento. Y el caso es interesante también por lo que dice en la siguiente parte, porque en el fondo dice, ¿y qué tal si ahí no había un camino? Y si no había un camino público, bueno, entonces no había forma de prever la posibilidad de que alguien iba a pasar por ahí, porque yo no me tengo que representar, ¿cierto?, cualquier situación de peligro. Súper interesante, pero dice, aún así puede haber responsabilidad. ¿En qué caso? En el caso en que el sujeto actúe con dolo. Es decir, el que ve que viene un transeúnte y decide a propósito dejar caer la rama, en ese caso, entonces, igualmente va a haber responsabilidad, aunque él no hubiese tenido en principio ni la posibilidad de prever ni de evitar esta situación. Es bien interesante porque también se vincula con los casos anteriores, porque también nos dice, mire, usted cuando actúa con dolo, su conducta la vamos a juzgar con mayor severidad que cuando usted actúa simplemente con culpa. También ve allí entonces el rol no solo del factor imputación culpa, sino dolo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque de que la culpa esté en la versión final del Corpus Iuris Civilis del siglo VI después de Cristo, no hay duda. El Corpus Iuris Civilis alude a la expresión culpa. Pero este pasaje demostraría que la referencia a la culpa no es una creación de la época justinianea, sino que ya estaba en plena época clásica, y eso fue un descubrimiento del profesor Sandro Schipani. Sí, el profesor Sandro Schipani descubre, y esto lo conversé con él muchas veces cuando hacía mi tesis doctoral, esta idea de que en definitiva la culpa funciona en Roma como un factor de atribución de responsabilidad, que no era el único, por cierto, nunca fue el único, pero que lo que hacía era permitir, ¿cierto? Permitió en su época expandir el campo de aplicación de la Lex Aquilia a situaciones que si uno hacía una aplicación estricta del derecho hasta la época, hubiesen quedado, ¿cierto?, sin indemnización. Y
a través de la culpa, como en este caso, ¿cierto?, se extiende la aplicación de la norma a otros casos, funcionando como un factor de atribución de responsabilidad que se va a sumar, ¿cierto?, al dolo y a otros que el mismo profesor Schipani identifica también en su tesis y en trabajos posteriores. El daño sancionado en la Lex Aquilia debía ser causado, según su texto, con injuria. Ello se entendió en un primer momento como evocador de su carácter injustificado, es decir, que no estuviera amparado por una causal de justificación. El caso analizado es trascendental, pues precisa que la concurrencia de una posible causa de justificación, como lo sería el ejercicio regular de un derecho de propiedad, podar un árbol en un terreno privado, no elimina la posibilidad de tener que responder si existe culpa o dolo en el actuar de la gente. Una última situación se refiere a un caso en que lo central es el contenido del daño relevante. ¿Qué sucedió aquí? Se vio muerto un esclavo, comediante, integrante de una compañía de teatro o músico, o a un caballo de una cuadriga o una de un par de mulas, y ello en términos tales que no solo se afectaba al dueño por el valor del esclavo, del caballo o de la mula muerta, sino que también este hecho repercutía adicionalmente en la compañía teatral, en la cuadriga o en el par de mulas que ya no tenían la misma utilitas para él. Interesante entonces cómo se va ampliando el concepto de daño indemnizable en el derecho romano en este caso. Lo que este pasaje demuestra es una evolución desde el carácter puramente penal de la Lex Aquilia a su carácter resarcitorio, es decir, cuando el daño comienza a formar parte del elemento central de lo que hoy en día llamamos la responsabilidad civil, porque ya no se considera el valor de la cosa, sino el impacto económico que la pérdida de esa cosa tiene en el patrimonio de su dueño. Y aquí entonces, por eso es que consideramos el id quod interest, es decir, cuánto le interesaba al propietario conservar en su patrimonio esa cosa, cuál es el impacto real que la pérdida de esa cosa tiene en su patrimonio. Y entonces el pasaje da cuenta de ello, porque antes se consideraba el valor de la cosa y ahora se considera el impacto, es decir, la pérdida o la depreciación que otros elementos del patrimonio que en principio uno podría decir permanecen intactos, en verdad no lo son. Y eso es muy relevante porque esa es la forma moderna de apreciar el daño. Bueno, finalmente, ¿cuál es la utilidad y por qué tú aconsejas, aún en el día de hoy, tantos siglos después, seguir estudiando el derecho romano? La verdad es que yo creo que el derecho romano tiene una utilidad práctica innegable y es que nos permite entender soluciones modernas e incluso encontrar problemas a teorías o discusiones que todavía hoy nos estamos preguntando a propósito del Código Civil, por ejemplo. Hay muchos autores que consideran que en el fondo nosotros podemos hacer dogmática prescindiendo de la historia, pero yo encuentro que si uno hace dogmática apoyándose en la historia, va a tener un piso mucho más seguro para las soluciones que encuentre. También es formativo porque le permite a los alumnos tener una estructura. Cuando se estudia Derecho Romano, generalmente en el primer año de la carrera, ¿cierto?, le permite a los alumnos tener un bagaje conceptual que le va a ser útil el resto de los estudios de civil. Y lo otro, porque yo considero, o porque en mi caso yo lo continúo a estudiar, a mí me ha sido muy útil para interpretar y dar respuestas concretas a problemas muy claros como este que decía, el deber de mitigar el daño. Muchas gracias por esos profundos comentarios y también de mi parte, lo mejor es poner énfasis en cómo particularmente en Chile puede ser aún más, a lo mejor interesante que en otros lugares, que también lo será, porque nuestro codificador civil, don Andrés Bello, fue un gran estudioso del derecho romano, escribió obras de derecho romano que están ahí en sus obras completas,
reporta una frase, más o menos decía Andrés Bello, que quienes consideren al derecho romano como un derecho extranjero son extranjeros en nuestro propio derecho. Y además, el derecho romano sirvió para formar las bases del derecho de la Europa continental, que se traspasó a América Latina con el derecho castellano, con el derecho portugués. Entonces también es un factor de acercamiento, una raíz común con muchos otros ordenamientos que nos permiten a raíz de ello tener elementos comunes. Así que por todo eso yo creo que la actualidad del derecho romano está ahí presente. El derecho romano es muy casuístico. Hoy día vimos algunos casos, hay muchos más casos en el digesto. Probablemente esa visión se haya ido perdiendo a veces por los propios estudiosos, para perdonar, del derecho romano, que hay más abstracción en sus análisis que casos concretos, pero el derecho romano es muy casuístico y muy entretenido también para estudiantes y también para los prácticos que pueden extraer soluciones de ahí. Yo lo conversábamos con Lina al comenzar antes del programa. Queríamos dejar nuestro testimonio de gratitud a dos personas que han sido fundamentales en nuestra formación personal, pero también en todo lo que es el mundo jurídico contemporáneo, que el profesor Sandro Schipani, a quien se le deben probablemente más de 500 latinoamericanos pudimos estudiar en Italia en distintos periodos, gracias a las becas y a todas las iniciativas académicas que él lideró, y en Chile también el profesor Alejandro Guzmán Brito, que demostró que desde América Latina se puede estar aportando la ciencia jurídica al mejor nivel, y que fue muy generoso al traer becas para latinoamericanos y chilenos, particularmente. Dentro de los beneficiados estuvimos nosotros dos. Yo creo que ahí hay que recalcar la generosidad, José Luis, porque no es solo que trajo beca para chilenos, sino que él, pudiendo haber dejado todas las becas que tenía para repartir con bastante libertad en la universidad, digamos, que lo cobijó durante toda su carrera, que es la Católica de Valparaíso, decidió compartir algunas de ellas con la Universidad de Concepción, lo que permitió que nosotros finalmente nos aproximáramos a este mundo, por lo menos en mi caso, del derecho romano, e encontrar grandes juristas como el profesor Schipani y el profesor Máximo Bianca, que fueron mis directores de tesis respectivamente. Así es que en verdad mi gratitud siempre estará con ellos dos, y especialmente con la generosidad del profesor Alejandro Guzmán. Bueno, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo en el que comentamos casos prácticos del derecho romano. Con este episodio especial llegamos al final de nuestra primera temporada de Nexo Causal, la cual estuvo dedicada al derecho de daños, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre su práctica en Chile a través del análisis de casos que han sido pioneros en esta materia, conversando para ello con los abogados que los plantearon. En este primer ciclo nos enfocamos en resaltar los aportes a esta disciplina generados desde Concepción. Pero nuestro próximo objetivo consistirá en recorrer otras zonas de Chile para analizar otros casos igual de pioneros, entrevistando a destacados profesionales que dedujeron las acciones respectivas. Agradecemos profundamente a nuestros invitados por compartir sus experiencias y reflexiones, y a ustedes, nuestros oyentes, por su constante apoyo y entusiasmo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Recuerda suscribirte a nuestras plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Y si tienes algún caso que te parece interesante y que creas que merezca ser analizado en un capítulo sucesivo, no dudes en escribirnos y darnos noticias de él. Nos vemos entonces en la segunda temporada de Nexo Causal. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@diezschwerter.cl y te contactaremos.